amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, seguimos aquí con esta edición vespertina, como siempre llena de información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional, llevándoles a ustedes la mejor información aquí en Siempre Venezuela. También es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la jornada informativa con la presencia de Carlos Uzcategui en Miura en esta tarde del 14 de noviembre del 2023. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Alan Peralta, y dándole la bienvenida a esta hora del atardecer a la audiencia del programa Siempre Venezuela. Espero que hayan comido bien y les haya caído bien la merengada de Guayaba Esequiba. De Guayaba Esequiba. Bueno, son cosas, mira, son cosas que parecen tontas, pero que te dan una muestra del grado de atención que esta gente tiene sobre lo que hace. Exacto. A mí me enseñaron de pequeño que uno antes de firmar algo tenía que leerlo para que eso no te fuera a afectar en algún momento. ¿Cuánta gente no se ha metido en líos legales? ¿Te acuerdas Uf, Ramón J. Velázquez cuando por firmó supuesto. Sí, el famoso indulto? totalmente, lo recuerdo. Le pasó a Ramón J. Velázquez, historiador venezolano, muy confiado, firmó un indulto, él no tenía ni idea de qué es lo que estaba firmando, y después se armó el escándalo, porque le metieron tremendo strike a Ramón J. Velázquez. Pero Medio a bueno, medio. eso es un indulto a un narco, nada más y nada menos. Así es. Pero bueno, más allá de eso, pues hay un hecho que de verdad me preocupa y me entristece a la vez. 23 tachirenses están secuestrados en México, grupos irregulares, grupos delincuenciales de ese territorio, nos han cogido de cajita y ahora cada vez que pueden secuestran grupos de venezolanos para exigirle pagos en efectivo por su liberación a los familiares. Y una Eh, exageración económica, Alan, bueno, están pidiendo $3.500 por cabeza. por cada Son, uno. son 23. O sea, no, yo lo que señalo es que los familiares denuncian que hasta el momento ni la autoridad venezolana ni la autoridad mexicana han hecho aparentemente algo por la liberación de estos tachirenses, de estos venezolanos. Correcto. Y estos grupos han hecho amenazas muy claras de, eh, de maltratar, de torturar a O estas personas ejecutar. si no se les paga. Porque estos grupos mexicanos o sea, no juegan carrito con eso, No, eso no juegan metras ni trompo. ¿no? Esos son violentos. Totalmente. Y esto es lo que aterra a las familias que están aquí en el estado Táchira, bajo estas circunstancias tan terribles, tan dificultosas y sobre todo tan desesperantes, porque cada día que pasa es un día de mayor tensión y de mayor problema porque no se puede reunir la plata. No todos, mira, ayer alguien me decía, no, pero es que eso es poquito. Yo digo, pero ya va, mano, es que Eh, no todos tienen la posibilidad de cargarse con $3.500. Al cambio en Colombia es algo de dinero, Alan. Claro. O sea, no es tampoco así una perita en dulce. No, para nada. Y mira que el método de estos grupos delincuenciales es que el que vaya pagando va saliendo, pero si paga por lo menos, y todos son muy cercanos, algunos son Sí, familiares, otros son amigos, pero todos vienen del mismo sector de San Cristóbal, Puente correcto. Real, se llama el sector Puente Real. Cuenta real. Ahora, Y no y es, la no, y no Cancillería es, y la embajada venezolana no ha dicho nada
en la silla que está Francisco Javier Arias Cárdenas. No han dicho nada ahorita ni han dicho nada antes, Carlos. Es que ni siquiera cuando hubo el incendio se escuchó una posición oficial sobre el tema. No, para nada. Es decir, como si no existieran estos connacionales. El mismo caso que está ocurriendo con la gente del 17 de diciembre, donde se presentó aquí en el programa. Y hasta el momento nadie sabe nada de lo que ha ocurrido entre las costas de Santa Catalina, San Andrés, en el archipiélago de Colombia. Bueno, y hubo otro caso más Sí, reciente de desaparición también de ciudadanos venezolanos. Tú lo comentaste la semana pasada, recuerdo que dijiste que habían conseguido los pasaportes y los las cédulas pasaportes. pero uno dice, mira, qué tristeza da cuando uno escucha estas noticias como la del incendio en Chile. O sea, Exacto. ¿por qué por qué los venezolanos, para decirlo claro, como lo dicen popularmente, por qué los venezolanos tenemos que pasar roncha en el exterior teniendo un gran país y teniendo nuestros afectos en Venezuela? ¿Por qué tenemos que salir huyendo de un país y uno concluye en la misma respuesta de toda la vida? Porque tenemos un gobierno que te ha negado el futuro, Sí, que le ha totalmente. negado a los jóvenes la esperanza, que cada vez tiene peores noticias en el aspecto económico, social, que empobrece a la nación. No es posible que ya tengamos más de un año del último aumento salarial y ahorita el salario mínimo venezolano no alcance ni siquiera los $4. No, está en 3,67 según Carlito Petit. Y ellos llevan esa cuantía económica a diario, Alan. Pero por esas razones es que el venezolano huye de Venezuela, por esa situación tan terrible y entonces ahora somos además de haber sacrificado todo, además de haber pasado el Darién, además de haber pasado Centroamérica con todas las condiciones que eso implica, entonces ahora en México somos la cajita, la Exacto. vaca lechera a la cual hay que terminar de exprimir y ordeñar y sacarle los pocos recursos bajo la amenaza y la coacción. Eh, Fíjate que en uno de los videos que le mandan a los familiares, los captores dicen que van a empezar a cortar miembros para ver si eso los motiva a pagar. Como la mafia siciliana. Sí, ¿cómo puede uno reaccionar frente a esas circunstancias, Carlos? O sea, un Es que, familiar, yo me pongo en el claro, papel de un familiar, el desespero, la, la, la tensión, la enorme preocupación. Eso es lo que tenemos en este momento, en este caso con estos tachirenses, y hasta ahora no hay un pronunciamiento por parte de la autoridad mexicana o por parte de las autoridades venezolanas. Yo no he escuchado nunca a Maduro hablar de estos temas. no, no, Tú, ni lo vas a escuchar. Imposible, Alan. Eso no existe, ni siquiera en comiquitas. Ni siquiera en las comiquitas que ellos crearon de Super Bigote. Porque ni eso existe. Como Super Bigote debería volar para todos esos lados y traerse a los venezolanos y darles trabajo, darles seguridad. O bueno, irse de una vez para su planeta. sí, yo lo que veo es que cuesta por lo menos organizar una, un enlace policial binacional, ya que te la llevas bien con el presidente de México y el presidente de México se la lleva bien contigo. ¿Qué cuesta hacer eh, una misión binacional México-Venezuela Que la, especializada en este tipo de delitos que la vía, ¿te acuerdas? Hace años la vía. para el tema de las drogas? Sí, sí. Para el tema de las drogas la vía. Pero bueno, es triste que, que uno tenga que estar pensando por el gobierno. A lo mejor la idea que yo tengo es loca, pero me parece razonable ante el incremento notable de este tipo de delitos. No es la primera vez que secuestran a unos venezolanos en México. No, no, son varias veces. Ya esto tiene ocurriendo más de 2 años, Alan. Bueno, entonces, ¿hay posibilidad de darle respuesta? Sí hay posibilidad de darle respuesta, pero amerita, obviamente, trabajo en equipo y amerita, mira, Colaboración, preocupación, claro. preocupación. Nosotros tuviésemos
Mira, tuviésemos un embajador como el de Honduras o el de Guatemala que mueven ese cuerpo para darle respuesta a sus ciudadanos cada vez que sucede algo en México. Ellos fueron los que lograron la reivindicación económica para los que murieron en el incendio, Sí, eso es porque correcto. los venezolanos no hicimos nada para eso, fuimos beneficiarios indirectos de la acción Indirecto. de ellos. Pero bueno, Carlos, de los mismos creadores del gorgojo con gusanos, nos llega otro producto CLAP de alta calidad proteica. Vamos a verlo. Buenos días a mis superiores y a este prestigioso Colegio de Policía de Venezuela. Estamos en estos momentos aquí en Valle de la Pascua con uno de los complementos de la bolsa del CLAP, donde tiene gusano, verificando gusano exactamente con gusanos, larvas, en la jamonada, en la... ¿Qué te parece eso, Carlos? Gusanos en la jamonada, pero es que, ojo, esa jamonada no se la dan a todo el mundo, se la dan a cuerpos de seguridad, a militares, a la gente que recibe la bolsa CLAP en ese nivel, porque a un señor en estos días lo que le enviaron fue 6 paquetes de espagueti y 3 de arroz, y creen que con eso resolvieron el problema de la bolsa CLAP. Alan, qué lamentable de ver que es en la propia escuela de policía de Valle de la Pascua, ¿verdad? Y lo triste del caso es lo que hemos comentado tú en varias oportunidades, y la audiencia sabe lo que estamos hablando. ¿Cómo es posible que esos enlatados, esas conservas que vengan con ese producto, sea de pollo, sea de pescado, sea de cualquier tipo de producto cárnico, ya venga dañada? Hay que ver de qué país, cuál es la procedencia y quién la empaca, porque ya eso, aparte de todo, deben ser envasadas al vacío. Y tú sabes que el envasado al vacío no permite que se dañen los productos. Alan, esto hay que meterle la lupa con mucha seriedad, pero ¿dónde está el fiscal? Un contralor verdadero que haga de estos productos sanos. ¿Dónde está el Ministerio de Sanidad? ¿Dónde está el control de calidad de un país? Alan, están llegando, estos no son productos o subproductos de calidad, estos son subproductos de quinta generación. No, y indudablemente, pues, eso que ellos son, si pudiéramos calificarlo así, los policías y los militares son de alguna manera privilegiados en relación al resto del pueblo de los productos de consumo de la bolsa CLAP. Sí, pero con esto No es, no es la los misma premiaron con bolsita, doble producto. claro, pero no es la misma la bolsita que le dan a los militares y a los policías que la que recibe el pueblo en general. Viene con Exacto, otras adiciones, pero en esta oportunidad se pasaron de maracas, en esta oportunidad le total. dieron con gusanos el producto. Bueno, Y y no larvas, será es la decir, primera vez. tres proteínas. Claro. Yo, yo recuerdo ahorita a Henry Parra, el actual impuesto líder del Partido Comunista por una decisión írrita judicial. El del estado Táchira. ¿Te acuerdas que no sé si viste a Henry Parra defendiendo los cortes eléctricos porque une a la familia? Sí, sí, yo, yo O sea, recuerdo. no, eso es una barbaridad. Pero bueno, me lo imagino defendiendo ahora los enlatados de estos CLAP diciendo que Venezuela a la vanguardia del desarrollo de la nueva alimentación ahora incluye como proteína los gusanos. Es muy capaz. O dirán, eso es del grupo de María Corina que inyectó la lata, porque son capaces de Sí, decir. sí, bueno, los que están entre ese dilema, ser o no ser, y se plantan así, son los dirigentes de la plataforma unitaria, porque no saben a estas alturas si van con todo o van a medias o no van con el tema del referéndum revocatorio, el referéndum consultivo, perdón. Consultivo. Porque ellos asumen y están haciendo el cálculo de riesgo político. Y hermano, aquí
Aquí hay que hacer como hizo Caleca. A mí Caleca se ha convertido en un tipo indispensable en este tipo de conversaciones porque es un tipo que Está está claro, claro con el muy tema, claro, con el tema político, ¿no? Y entonces Caleca ha dicho, yo voy a votar, pero voy a votar no en la pregunta uno, la pregunta 3 y la pregunta 5, él lo dijo, sí, eso es correcto, pero voy a votar. Bueno, a lo mejor esa es la solución. Vayan a votar, pero voten no a las preguntas específicas. Y esas son las básicas, la uno, la 3 y la 5. por supuesto. La 3 hay que tenerle mucho riesgo y mucho cuidado porque la 3 nos trae una circunstancia bastante complicada porque nos autoriza al gobierno a salirse del juicio o Es a decir, que es peor, o o a a invadir invadir, Guyana. invadir nuestro territorio, que sería lo mismo. Claro, claro. Van a Pero salir bueno, como de distintas cosas y es a zapatearlo. Está y en mala. entonces, y entonces está la plataforma unitaria entre sí, no, no, sí. Y esa indecisión cuesta, porque hay que tener claridad en estos momentos. En este momento el país necesita sensatez, claridad. Nosotros hemos dicho, ese es un referéndum inútil y Exacto. lo ratificamos y lo ratificamos hoy. Es una cosa inútil. Son preguntas que no tienen incidencia jurídica en la Corte Internacional. Pero si se decide ir, como lo ha dicho Caleca, bueno, se puede ir a votar no contra en tres preguntas específicas Exacto. Y que fíjate hablan que de, está comentando esto y el alcalde de Baruta dice que sí va a votar, que eso es un simple humo, que hay que votar a favor del referéndum. sí, cada quien puede tener su posición, pero hay que ser una posición consciente, hermano. O sea, Sí, no vas a ir al referéndum como arreado, como arreo de ganado, exacto. que te llevan así arrastrado a hacer lo que te ordenen. Exacto, por eso es que siempre digo esta palabra, hay que meterle la lupa a esas preguntas, Alan. Bueno, yo digo, yo pienso y ratifico la inutilidad del referéndum. Pero si usted va a votar, piense lo que va a votar. Si usted va al referéndum, piense lo que va a hacer. La pregunta uno, la pregunta 3 y la pregunta 5 son preguntas que son manipuladas, parten de premisas manipuladas para justificar una votación que le dé al gobierno el alivio de sacarse de encima la pérdida del Esequibo. Correcto. De decir yo no tengo la culpa porque a mí me autorizó fue el pueblo y se llenan la bocota con la palabra pueblo. Sí, y ahí saldría la Asamblea Ilegítima 2020 como foca, asomando la manitos inocentes. Que por cierto, en el algo popular y en todas las redes sociales están dando las largas, que les van a dar una regalía, un guinardito de esos miásculos de $15,000. No sé si hasta ese punto sea real. Bueno, el año pasado le pagaron $10,000 y ninguno dijo que no. Todos los Ujú. medios dijeron, a esto le dieron un bono de $10,000 y todos, o sea, ninguno salió diciendo, no, eso es una mentira, eso es una cosa invento de la oposición apátrida que quiere O, destruirnos. o algunos retribuyendo. No, no, yo no necesito esa platica. No, el que calla otorga, ¿no? Sí, señor, estoy de acuerdo contigo. El que calla otorga y si callaste es porque es verdad. Así es. Ahora, no me extrañaría que repitieran la dosis porque para, para la solidaridad política que hay dentro de la Asamblea Nacional Ilegítima se necesita aceite y ese Mucho, aceite muchísimo. y ese aceite este obviamente pues no es con palabras de agradecimiento No, no, ni mi con mamá estímulos decía, vocales. mi mamá decía, mire, mijo, el mejor aceite para abrir cualquier cerradura y cualquier tornillo se llama la plática. Bueno, y ahí está en esas condiciones. Bueno, Carlos, hay otro tema. Hay un video interesante que me gustaría colocar
sobre una denuncia que hace una joven venezolana sobre los actos de viveza por parte de funcionarios uniformados que obligan a las personas a pagar multas en efectivo y en el momento, all time. Vamos a ver este video y esta denuncia para luego comentar. Amigo conductor, no te dejes engañar y mucho menos confundir. Las multas son un acto administrativo y no se deben pagar al momento. Usted tiene 30 días para pagar, incluso 3 días hábiles para apelar o recurrir a la misma. Si usted no está de acuerdo, según el artículo 188 de la Ley de Tránsito Terrestre, en ningún momento se debe pagar la multa de forma inmediata. No porque diga una ordenanza, ya que la ley es clara y estipula 30 días. Una ley orgánica está por encima de una ordenanza municipal. Recuerda guardar este video y compártelo. No te dejes matraquear. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Amigo del Tránsito. Oiga, no se deje matraquear porque esta gente, mira, estos son unos vivarachos. Tú sabes que llegan y le dicen a la gente, mire, usted cometió este ilícito y usted tiene que pagar una multa y según la ley son, vamos a ponerle, 20 unidades tributarias. Pero si usted paga de inmediato y en efectivo, eso se baja a 10. Así es, eso es verdad. Y la gente creyendo que efectivamente eso está en la ley, mucha gente cae, paga en efectivo y ellos lo que le dan es como un recibo, como un talonario, como un recibo de que usted canceló la multa y usted se va contento porque usted pagó su multa y además se ahorró 10 unidades tributarias. Saliste ganancioso. Y estos vivos muertos en la risa porque te están estafando. Obviamente esa plata nunca llega a manos del erario público. Del erario público. Ahí está entonces, Carlos, la situación. ¿Qué te parece? Hermano, me dio risa porque yo he visto eso, ¿verdad? Yo lo llegué a ver en Maracaibo, lo llegué a ver en diferentes ciudades del país y la gente, yo decía, pero bueno, ¿y el tiquecito? ¿No te dieron la planilla? Vos sabés que eran 3 planillas, la celeste, la blanquita y la verdecita quedaban en el talonario. Mira, pero no había ni verdecita, ni blanquita, ni azulita, ni el cartón del talonario. Y la gente lo hacía como tú lo estás diciendo. Pagaba para decir, salí de este gallo. Claro, y me ahorré 10 unidades tributarias. Y era, por cierto, sí. Y era por unidades tributarias. Yo decía, no, salí ganancioso, hermano, yo lo llegué a vivir. Lo llegué a vivir con muchas personas y le decía, mira, y el ticket. Y eran talonarios de esos que dan para las rifas y eso, Alan. Claro. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Alan, como siempre lo decimos todas las tardes, amanecerá y veremos. Esperemos que haya buenas noticias para Venezuela. Ya el tema del referéndum, las primarias y por supuesto hemos obviado un temita. ¿Qué habrá pasado con la situación del contrato de los trabajadores jubilados, pensionados y sobrevivientes que está a 367? Es bastante lamentable porque no les llega absolutamente nada para poder comprar. Ni pueden comer con eso, ni pueden comprar un medicamento. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas. Si no, se nos acaba, no nos alcanzaría el tiempo para todos los temas de agenda de opinión que están por ahí pendientes. Bueno, Carlos, nos despedimos. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. El Tribunal Supremo de Justicia nuevamente comete una arbitrariedad. Se trata ahora de la intervención en las elecciones de la Universidad de Carabobo, elecciones que estaban previstas para este mes. Este Tribunal Supremo de Justicia desconoce que ciudadanos se manifestaron el pasado 22 de octubre masivamente en el país y desestimó las demandas interpuestas contra el nefasto instructivo NAPRE, que hunde en la pobreza a los trabajadores universitarios y en general a todos los trabajadores de la administración pública.
El mismo tribunal que hace poco suspendió el ejercicio democrático de elegir los representantes gremiales de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo, hoy nuevamente hace un uso deformado de la ley para arremeter contra la Constitución Nacional y la autonomía universitaria. El comunicado que acabo de leer fue desarrollado por la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela en solidaridad con los profesores de la Universidad de Carabobo que ahora se ven sometidos a esta acción. Esta vez atacando el derecho a los compañeros de la Universidad de Carabobo de elegir sus autoridades universitarias democráticamente. Pero ello, como en otras oportunidades, se ha prestado los caballos de Troya del gobierno dentro de las casas de estudio. Hoy hay viento de renovación de los liderazgos en las universidades y el país, y el régimen autoritario pretende impedir esa renovación. El régimen político en el poder, en su desesperado intento de lograr imponer directamente a las autoridades universitarias en las universidades autónomas y democráticas, sabiéndose minoría en esas instituciones y en el país, pretende imponer una hegemonía trasladando su escuela populista y demagógica al interior de las universidades, a través de un sistema paritario de elecciones universitarias, desconociendo el carácter académico de las mismas. Enarbolar la paridad no es más que un pretexto del régimen para bloquear cualquier renovación democrática al interior de las universidades, a fin de asfixiarla, además de económicamente, con su quehacer democrático. La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela rechaza esta nueva intromisión del Tribunal Supremo de Justicia y se solidariza con los compañeros jusistas, al tiempo que hace un llamado a un Frente Nacional Universitario para defendernos de esta y todas las reiteradas agresiones del gobierno en contra de la universidad venezolana. Es el comunicado que ha elaborado la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela para hacer crítica y frente común frente a la intervención de la universidad, de las elecciones de la universidad por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, increíble esto. Pero Estados Unidos ha reportado una notable disminución de los migrantes irregulares venezolanos en sus fronteras. Las detenciones de individuos en unidades familiares decrecieron 14%, la de niños no acompañados bajaron a un 16%, y la de adultos que viajaban solos se redujeron en 7%. El total de detenciones, 188.778, ocurrieron en puertos de entrada oficiales de la frontera, con una disminución del 14% frente al mes de septiembre. Esto es octubre frente a septiembre. El gobierno de los Estados Unidos recordó en un comunicado que el pasado 5 de octubre el Departamento de Seguridad Nacional anunció que Estados Unidos empezaría a devolver a venezolanos a su país. El 18 de octubre se realizó el primer vuelo de remoción hacia Venezuela y los vuelos se han estado realizando regularmente desde entonces. La agencia señaló que las detenciones de venezolanos en la frontera con México disminuyeron 65% entre el 15 y el 30 de octubre en comparación con el mismo periodo del mes previo. Por otro lado, CBP reportó que en octubre pasado se decomisaron 753 kilogramos de fentanilo como parte de su estrategia para frenar el contrabando de drogas sintéticas que se mezclan también con este tráfico irregular de migrantes. Todas las agencias están dispuestas no solamente a enfrentar el tema de las drogas, sino a enfrentar también el tema de la migración irregular. Así que, según Estados Unidos, se redujo el número, la cifra de venezolanos este mes de octubre detenidos en el marco del proceso que viene desarrollando en su frontera sur para evitar la migración irregular. Vamos a escuchar ahora esta tesis interesante. Miren, una tesis que de verdad no había pensado, que la presenta el abogado Carlos Ramírez López, y que habla sobre la legitimidad, qué tan legítimo es el gobierno de facto de Nicolás Maduro para representar a Venezuela ante un proceso en la Corte Internacional de Justicia. Vamos a analizar esta situación. Vean, escuchemos y veamos. Carlos Ramírez López, doctor Ley. Quiero hablarle sobre la audiencia que está fijada por la Corte Internacional de Justicia para el próximo 14 de noviembre, sobre la petición de Guyana
de que se suspenda el referéndum consultivo organizado por el gobierno de Maduro sobre la continuidad de Venezuela en ese proceso. El tema que me planteo en este momento es si la Corte Internacional de Justicia no tiene que revisar primero la legitimidad del gobierno que está haciéndose parte en un proceso ante ella. Porque mientras en la Corte Penal Internacional los procesos son individuales, personales, se persigue a personas, aquí son contra Estados. Y por supuesto, para juzgar a un Estado, quien lo represente en el juicio tiene que ser una representación legítima del Estado. Ahora, Venezuela no tiene una representación legítima. Su gobierno no es legítimo. El gobierno de Nicolás Maduro, como sabemos, no lo es porque, de acuerdo a su constitución y a su derecho interno, Nicolás Maduro está usurpando el poder. Y así lo han reconocido y establecido muchos países, algunos de los cuales han tenido una posición que van y que vienen, pero todavía queda desconocimiento del gobierno de Maduro como tal. Muchos países no lo reconocen. Entonces creo que debiera abrirse un procedimiento para debatir eso. La representación de Venezuela tiene que ceñirse a lo que la Constitución de Venezuela dice de quién es presidente, cómo se accede al cargo presidencial. Y obviamente que las numerosas violaciones a esa Constitución, a la Constitución venezolana, en las que ha incurrido Nicolás Maduro para instalarse como presidente, no lo califican como tal. Lo preocupante es que Venezuela al final puede resultar objeto de una sentencia contraria a la ley, contraria a la justicia, contraria a todo, sin haber tenido una representación legítima en ese proceso. Es lo mismo que en el CIADI. En el CIADI se ha condenado a Venezuela en una cantidad de procesos por los cuales nos están rematando siglos, etcétera, una horrorosa suma de dinero, sin que Venezuela en esos procesos hayan tenido representación legítima, porque quien representó a Venezuela en esos procesos judiciales fue personas que no tenían el cargo de procurador general, que es a quien la Constitución venezolana califica para que tenga esa cualidad. Así que Venezuela está siendo juzgada en la Corte Internacional de Justicia y representada como tal por quien no tiene legitimidad en el cargo. Es necesario hacerle llegar ese planteamiento a la Corte Internacional de Justicia, bien sea por una vía de un amicus curiae o por un Estado que sea parte y de los estados que están apoyando a Venezuela en esta lucha por su institucionalidad. Carlos Ramírez López, doctor Ley. Bueno, ¿qué les parece ese análisis? De verdad que suena interesante el tema de la legitimidad del gobierno de facto como representante de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia. Es un tema que debería hablarse por lo menos y que pudiera dar una visión de perspectiva diferente frente a este intento del régimen de hacerse la vista gorda con el tema del referéndum. La Asamblea Nacional Ilegítima tiene previsto otra acción de carácter efectista, más no efectiva. La Asamblea Nacional del 2020, la ilegítima, anunció una movilización desde el Panteón Nacional hasta el Tribunal Supremo de Justicia, donde introducirán un amparo constitucional a favor de la realización del referéndum consultivo sobre el Esequibo, prevista para el miércoles 15 de noviembre. Es decir, mañana va a realizar esa marcha. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, expresó que la iniciativa responde a la pretensión de Guyana de que se suspenda la consulta popular fijada para el 3 de diciembre a través de medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia por considerar que afectan el juicio del territorio del Esequibo. La caminata a la que están convocados los diputados principales y suplentes, además de movimientos sociales, comenzará mañana y corresponde a la representación de Venezuela intervenir en la audiencia convocada ante la Corte Internacional de Justicia para responder a las objeciones del gobierno guyanés al referéndum consultivo. Es decir, mañana, paralelamente a la marcha, se estará desarrollando la audiencia ante la Corte Internacional de Justicia para determinar el tema de la solicitud de Guayana. Le corresponde a Venezuela presentar sus argumentos mañana.
Es un amparo, dijo Jorge Rodríguez, para defender el referéndum consultivo, para defender nuestros derechos políticos, constitucionales y electorales. Miren, ¿eso tiene alguna logicidad jurídica? No, eso no lo tiene. Y lo voy a explicar por qué. Porque cuando tú solicitas un amparo es para la protección de tus derechos frente a un X que está violando esos derechos. Llámese Estado, llámese persona particular con vinculación o actividad o conexo al Estado. Y obviamente aquí no se presentan estas circunstancias porque el Estado es el promotor precisamente del referéndum consultivo. Entonces, ¿contra quién es la acción? Contra un fantasma que no tiene representación en un proceso judicial como es el gobierno de Guyana. Es que van a citar al embajador de Guyana como representante y factor determinado para esta acción jurídica. Es decir, es una cosa sin pies sin cabeza, un invento que se han hecho para, no sé, justificar el bono de los $10.000 que le darán a finales de este mes. Pero lo cierto del caso es que aquí no hay nada de carácter jurídico. Insisto, toda esa energía, toda esa presión, concéntrenla en el caso. Venezuela en abril del próximo año tiene que presentar su argumento, sus argumentos frente a la demanda de Guyana por el tema del Esequibo. Concéntrense en eso en vez de estar payaseando con tonterías como esta. Porque la verdad verdadera es que esto no tiene efecto jurídico porque no hay contraparte en la acción de recurso de amparo. Debe haber un demandante, debe haber un demandado por violación de derechos. ¿Dónde está ese demandado? Vale. Vámonos a la pausa comercial y musical de momento. Regreso, seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Uno de los impactos que ha ocurrido en la acción democrática, la que está con la facción que está con Henry Ramos Alú, ha sido el cambio del secretario de Organización Nacional de este partido. Recordemos que el señor Carlos Prosperi, candidato de AD en este proceso de las primarias, era el hombre fuerte de Organización de Acción Democrática y ha sido sustituido. Y lo sustituye el que fue su jefe de campaña, Piero Marún, dirigente político de la facción de Henry Ramos Alú. Este fue designado como nuevo secretario de Organización Nacional, puesto que ocupaba el excandidato Carlos Prosperi, en el que desconoció el proceso en el que resultó ganadora María Corina Machado, líder del Partido 20 Venezuela. Según la cuenta en la red social X, ADECO en Resistencia se felicita a Marún por su nueva responsabilidad y se considera que va a dinamizar la estructura. Sin embargo, ni Ramos Alú ni la cuenta oficial de esta facción de la Torda Blanca se han pronunciado al respecto. Carlos Prosperi fue el secretario de organización de SAD y ocupando el cargo fue nombrado como candidato a la organización a las primarias opositoras. Sin embargo, el cambio de su figura en la organización se evidencia unas semanas después de que el Partido de Acción Democrática reconociera los resultados de esta elección, cosa que no hizo el señor Prosperi. Reconocemos el resultado contundente que le otorga el triunfo a la candidata María Corina Machado y por supuesto los resultados consiguientes, afirmó Ramos Alú. Ramos Alú destacó que lo acompaña el miembro del Comité Ejecutivo Nacional, de que quien fuera el jefe de campaña de Carlos Prosperi, Piero Marún, y el responsable del plan de gobierno, Manuel Rojas Pérez. Carlos Prosperi ha hecho declaraciones a título personal, esto lo ha dicho el señor Henry Ramos Alú. El candidato despertó más emociones que votos sobre las razones del comportamiento del candidato. Henry Ramos Alú dijo, yo no tengo un psicoscopio. Bueno, ahí están las cosas. Y ha sido sustituido el señor Prosperi, que cada vez se hunde en la oscuridad del mundo político. Lamentable que este candidato que tuvo una digna presentación en el
proceso de primaria se haya venido a menos en las últimas semanas. Bueno, ¿cuántas veces va un venezolano al supermercado al mes y qué está comprando? Este es un estudio que ha sido desarrollado por una organización de carácter internacional. El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA, Ítalo Atencio, ha indicado que en septiembre del 2023 hubo una pequeña aceleración del consumo en el país. Esto según un informe preparado por una organización contratada por ANSA. En el periodo enero-octubre del 2023 contra el mismo tiempo del año 2022 hubo un crecimiento de 5%. Dijo el señor de ANSA que a final de este año, de enero a diciembre, contra el mismo periodo del 2022, ese valor debe estar sobre el 6%, lo que significa un crecimiento en unidades menor al año pasado y el del antepasado. Sostuvo que el consumidor, dado el poder adquisitivo, está priorizando qué va a comprar. ¿Y qué compra el venezolano? Básicamente alimentos y medicinas. Después, si queda, el resto de cosas. Pero el consumidor sigue comprando a base de precio, a pesar de que siempre ha sido y será marquetero. El consumidor quiere experiencia de compra y atención al cliente, es decir, quiero un buen precio, pero quiero que me atiendan bien y quiero una experiencia de cliente chévere. Esto ha dicho la gente de ANSA. Explicó, por ejemplo, que si se divide a Venezuela en el eje de Guatire y Barquisimeto, donde reside el 65% de la población y posiblemente el consumo, ha habido un florecimiento del supermercadismo. Las personas compran en promedio en los supermercados 2 veces a la semana. En cuanto en un mes de 4 semanas van al supermercado 8 veces y eso se adapta a al poder adquisitivo que tenga el consumidor en este momento, que como ustedes verán es muy variado. Destacó que el venezolano compra principalmente productos básicos como harina, pasta, arroz, pero también prioriza proteínas como carne, charcutería y huevos. Los ciudadanos también requieren de productos de limpieza, así que los llamados misceláneos, los conocidos SNAR también para cumplir y cubrir las necesidades de la familia. Así que es un consumo muy pensado. Y esto hace que su crecimiento sea bastante lento y sobre todo que una expectativa de un 6% en un año no es suficiente para recuperar el mercado de estas empresas dedicadas a los bienes de consumo alimenticio en el país. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Vamos ahora a escuchar a Sorciré Rodríguez desde los Andes venezolanos con su reporte. A un año de la tragedia registrada en los municipios del eje panamericano del estado Mérida, las familias siguen temerosas de que se registre un nuevo evento natural similar al que les dejó sin prácticamente nada durante la noche de aquel 11 de noviembre, pero del año 2022. Y es por ello que urge la construcción de varios puentes, sobre todo el del sector Arizona. En este caso, el legislador Franco Girolamo recordó que las parroquias María Concepción Palacio y San Cristóbal de Torondoy de los municipios Tulio Febres Cordero y Justo Briceño siguen estando incomunicados, ya que el puente que les unía colapsó tras las intensas lluvias de aquella noche en la Panamericana. Además de ello, enfatizó sobre las pésimas condiciones de la carretera, lo que impide el tránsito vehicular exactamente desde Las Virtudes hasta San Cristóbal de Torondoy y por ende dificulta el traslado de los productores agrícolas y pecuarios que se dan en esa zona. El desastre afectó muchos sectores en aquella fecha. Un año después siguen a la espera de la ayuda gubernamental. Dentro de lo que tiene que ver con las noticias de suceso, tenemos que efectivos de la Fuerza Armada incautaron un alijo de 20 kilogramos de marihuana en el estado Táchira. La droga estaba oculta en el interior de 3 muebles que serían enviados por encomienda a San Félix, estado Bolívar. Luego de intensas labores de investigación, los efectivos dieron con el paradero de la persona que colocó la encomienda, quien fue localizada en la trocha La Platanera.
El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público para iniciar las investigaciones. Y ya para finalizar tenemos una denuncia, Miura, en cuanto al costo que está cobrando PDVSA Gas por reparar los cilindros a los ciudadanos en el Táchira. Y tenemos las declaraciones de la presidenta de Primero Justicia en el Táchira, Karin Vera, quien denuncia que hasta 160.000 pesos colombianos estaría cobrando PDVSA Gas por reparar los cilindros que los reparan ellos mismos. Pero escuchemos sus declaraciones. Tiempo que hay que esperar para que se suministre de gas a los ciudadanos del estado Táchira, sino que además los cilindros donde viene contenido el gas doméstico, pues están resultando dañados por el mismo trato que le dan los trabajadores de PDVSA Gas a cada uno de esos cilindros. Cilindros que no los puede arreglar sino la misma empresa que distribuye el gas. Y la misma empresa que pretende cobrarle a los ciudadanos quienes solicitan que sus cilindros de gas sean arreglados hasta 160.000 pesos. Ciudadanos que no tienen o que tienen un salario o que devengan un salario mínimo de 130 bolívares al mes, ¿cómo pueden pagar el costo de reparación de un cilindro de gas que en bolívares asciende a los 1.500 bolívares por arreglo? Cilindros que fueron dañados por ellos mismos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir extorsionando a la ciudadanía venezolana, a la ciudadanía tachirense, que no tiene cómo muchas veces llevar la comida o la alimentación completa a sus casas y tienen que pagar por la reparación de un cilindro? Bien, estas fueron las palabras de la presidenta del partido Primero Justicia en el estado Táchira, Karin Vera, quien insistió que en la situación con los servicios públicos en la entidad siguen siendo tan graves como en el resto del país. Para Siempre Venezuela, Radio Noticias, Sorciré Rodríguez, CNP 15959. Bueno, fue el reporte de Sorciré Rodríguez desde los Andes venezolanos. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes y en Venezuela, a pesar de la existencia de programas gubernamentales de asistencia, el apoyo al sistema público de salud ha disminuido, ya que no se entregan algunos medicamentos orales, ni glucómetros, ni tiras reactivas para la medición de la glucosa. Así lo estima el estudio realizado por la Organización de Salud Cardiometabólica EVESCAN, efectuado por la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, que estima que el 12,3% de la población mayor de 20 años en Venezuela padece de esta enfermedad de la diabetes, mientras que la prevalencia de la prediabetes supera el 34%. Estamos hablando de un tercio de la población venezolana afectada por esta circunstancia. De acuerdo con la Federación Nacional de Asociaciones Unidades de Diabetes, FENADIABETES Venezuela, en el pasado se entregaban insumos a las personas con diabetes a través del programa endocrinometabólico del Ministerio de Salud, pero esa práctica no se ha retornado. Antes recibíamos glucómetros y cintas que distribuíamos de manera gratuita en las unidades que estaban en los hospitales, pero adscritas al Ministerio de Salud. Sin embargo, un año antes de la pandemia dejaron de enviar glucómetros y cintas. Contó la doctora Sara Brito, presidenta de FENADIABETES, a varios medios de comunicación. Según la endocrinóloga, a pesar de la ausencia en el sector público, la disponibilidad de glucómetros y cintas reactivas ha mejorado con la llegada de distintas marcas tras 2 años de mayor crisis, por lo cual los insumos se han ido abaratando. No obstante, la situación económica del país dificulta que todas las personas puedan tener acceso a estos insumos y otros medicamentos orales. Con respecto a los tratamientos para la diabetes, este programa también distribuía alimentos orales, glibenclamida, glinepiride y metformina, que ahorita no se están distribuyendo, pero se consiguen en diferentes marcas en privado. También hay distribución actual de insulina por parte del Estado, aunque no es óptima, pues los planes de mejorar el acceso a través de la creación de una red de entrega de insulina en farmacias comunitarias o populares todavía no se ha concretado y sigue creciendo
la manifestación de esta enfermedad endémica en nuestro país. Un tercio de la población venezolana está en esta categoría, prediabetes o diabetes. Y esto pues es preocupante porque la enfermedad causa muchos desequilibrios y afecta el sistema de salud de una manera muy fuerte. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Hablando de salud, vean este testimonio. Es durísimo, es de verdad bastante duro. Se trata de una venezolana que lucha contra el cáncer, pero que ya ante la circunstancia de la incapacidad, la ausencia de un sistema de salud adecuado, la falta de posibilidades, ya se da por vencida. Es horrible esto, pero así es. Vamos a escuchar este testimonio de esta venezolana en esta realidad. Fui al terminal de la bandera. Tuve que quitar dinero para poder pagar el pasaje para venirme, porque no tenía. Llegué agotada, muy agotada. Llegué y la luz se fue. Duramos 18 horas sin luz. Duré 18 horas sin alimentarme. Sin luz no puedo licuar la comida. Si no licuo la comida, no me la puedo pasar por acá. Me sentía mal. Me fui al oncológico a que me aplicaran la quimio. Me tuve que ir sola porque mi mamá tenía que cuidar a mi bebé porque no tenía quien lo cuidara. No me pudieron aplicar la quimio, tengo los valores bajos. Peso 38 kilos. Me cansé. No quiero luchar más. Anoche le pedí perdón a mi hijo. Perdón a Dios y antes que salgan diciéndome que busque de Dios, que cree en Dios. Yo creo en Dios. Yo amo a Dios. Pero tengo una realidad humana. Tengo una realidad humana que es esta realidad. Es una realidad en la que tengo que estar sobreviviendo todos los días. En la que tengo que andar humillándome, pidiendo ayuda, porque en este país no se puede. En que para tener las verduras tengo que pedir. Para tener la comida tengo que pedir. Bueno, uno queda sin palabras frente a esta realidad. Esta madre venezolana afectada por el cáncer prácticamente cuelga la bandera. Tuvo 18 horas sin alimentarse porque no tenía electricidad en su casa, no podía licuar los alimentos. La única manera que puede consumirlos es licuado. No tuvo servicio ni atención para su quimio y tiene el trajín del transporte público con un peso de verdad bastante crítico. Y es por eso que uno dice, esto hay que cambiarlo. Venezuela merece cambiar, necesita transformar a esta gente. Esta gente ya no sirvió. El régimen de facto no es capaz de darle respuesta a esta mujer que ya cuelga la bandera. Y uno dice, ¿es justo esto? Con tantos recursos que tiene Venezuela, con tanto que se han robado, con tanto que han hecho. ¿Es justo esto? Guarde su respuesta. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela.
varias reacciones de las autoridades universitarias de la Universidad de Carabobo, la Comisión Electoral, sobre la suspensión de estas elecciones por parte del Tribunal Supremo de Justicia. La rectora de la Universidad de Carabobo, Jessie Divo de Romero, señaló hoy que la institución rechaza categóricamente la suspensión de sus elecciones de autoridades rectorales que estaban previstas para el 29 de noviembre. En rueda de prensa indicó que expresa su solidaridad a la Comisión Electoral Universitaria. El 13 de noviembre, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó a través de la sentencia 123 que se postergaran los comicios de la Casa de Estudios bajo el argumento de que existe un recurso contencioso electoral de nulidad introducido por 2 de sus trabajadores. Una decisión que naturalmente ha generado el rechazo en la gran mayoría de la comunidad universitaria porque nos caracterizamos por ser una universidad que mediante el voto elegimos, además de nuestras autoridades, a nuestros representantes profesionales, estudiantiles y gremiales. Es decir, una universidad donde se ejerció el ejercicio político del voto que siempre ha sido reivindicado, dijo la rectora. La rectora señaló que el 15 de noviembre la consultoría jurídica de la Universidad de Carabobo se hará presente ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia para defender los intereses de la institución y agregó que el Consejo Universitario se declara en sesión permanente. Seguiremos luchando para que lo antes posible recuperemos la posibilidad de realizar nuestro proceso electoral. Añadió que desde hace 11 años no se renuevan las actividades, las autoridades académicas y de los profesores tocarán las puertas necesarias para llevar a cabo estos comicios. Esto lo dijo la rectora, pero la Comisión Electoral de la Universidad de Carabobo también ha tenido su posición. La Comisión Electoral de la Universidad de Carabobo ha rechazado hoy la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el cual se suspenden las elecciones de las autoridades de esta casa de estudio y aseguró que menoscaba el derecho a voto de los universitarios. En un comunicado publicado en redes sociales, la comisión aseguró que el Estatuto Transitorio de Elecciones, que hoy un pequeño grupo de trabajadores reclama ante el TSJ, fue elaborado en los mismos términos que el de la UCB. En la sentencia 123, firmada por la magistrada Carlicia Beatriz Rodríguez, se suspendieron las elecciones tras un recurso contencioso de los trabajadores que solicitan la paridad de voto entre el personal administrativo obrero y el de profesores. No son comprensibles los argumentos jurídicos que puedan esgrimirse tanto por este grupo de trabajadores como por la sala electoral para decir que en el caso de esta centenaria universidad no se pueden realizar los mismos comicios bajo los mismos parámetros de la UCB. Dicha instancia afirmó que llevaron a cabo sus funciones para garantizar un proceso pulcro y transparente y estarán pendientes de las nuevas decisiones del TSJ que les permita o no llevar a cabo su labor. La comisión recordó que estos comicios representan la máxima expresión de la democracia universitaria, dando respuesta a un clamor de la comunidad de la Universidad de Carabobo y en la sociedad en general al renovar las autoridades después de 14 años sin proceso de elecciones. Diversos profesores y estudiantes protestaron en el rectorado de la Universidad de Carabobo en rechazo a la sentencia del TSJ. Por su parte, los decanos y candidatos a rector de esta casa de estudios, José Corado y Ulises Rojas, aseguraron que esta decisión fue propiciada por un grupo de afectos al oficialismo dentro de esta universidad para impedir una nueva derrota en los espacios universitarios. Hay personas importantes dentro de la conducción de la universidad que han llegado a acuerdos y que desgraciadamente han dado pie a estas acciones y situaciones que hoy estamos viviendo, aseguró Rojas a los medios. Así que, nuevo campo de batalla por la democracia. La Universidad de Carabobo, hoy con elecciones suspendidas por parte de el chavismo o el bufete del chavismo, como usted le quiera colocar, que se ha transformado el Tribunal Supremo de Justicia y especialmente esta sala electoral que no ha dado pie con bola durante los últimos meses. Bueno, vamos a escuchar este reporte. Se trata de César Pérez Vivas. César Pérez Vivas fue candidato a las primarias y hace una alerta que me parece oportuna y prudente. Él dice, no se ha ganado nada todavía, se realizaron las primarias, pero esto no indica que ya el trabajo o el mandado, como él dice, esté hecho. Vamos a escuchar sus razones, su posición sobre este tema.
no se ha ganado todavía. Hay gente que ya piensa que ya el mandado está hecho, que no hay más nada que hacer, esperemos las elecciones para volver a votar. No. Primero, tenemos necesidad de aumentar el piso político. Logramos 2,5 millones de ciudadanos en la calle. Para ganarle a Maduro necesitamos sobrepasar 7,5 millones. Usted me dirá, sí, ellos están allí, claro, pero vivimos una sociedad, la venezolana, muy emocional. Hay momentos picos en los cuales el venezolano se ha desplegado, se ha entregado con amor a la lucha por la libertad, pero hay momentos en los cuales ese estado emocional, producto de errores de la oposición, pero también de la táctica comunicacional y política del gobierno, llega y se derrumba. Y entonces llega a la conclusión de que no vale la pena, estos señores no van a salir, aquí no hay solución electoral. Entonces la gente se aparta, se desmoviliza. Estamos frente a una camarilla macabra que es capaz de inventar, de manipular, de mentir, de distorsionar, de lanzar campañas para que nosotros nos paralicemos, para que nosotros nos salgamos de la ruta electoral. Y mesa que dejemos sola, mesa donde el chavismo y el madurismo va a ser la trampa, porque son expertos en manipular y en hacer fraude estos personajes de la revolución bolivariana. Dediquémonos a trabajar, porque lo importante es pensar en las tareas pendientes y no en figurar en posiciones que ahorita no tienen ningún valor, porque lo único importante, el gran desafío de nosotros es recuperar al país, recuperar la democracia. Si no tenemos democracia, aquí no van a haber gobernadores, ni alcaldes, ni diputados que tenga sentido, porque es un sistema autoritario. Vamos a recuperar a Venezuela, vamos a poner todo nuestro esfuerzo en que haya democracia, vamos a apoyar con lealtad, con firmeza a nuestra candidata para que podamos coronar el cambio que Venezuela necesita. Bueno, muy elocuente tu manera de pensar, efectiva. Y yo me sumo a eso que tú estás diciendo. Es obvio que lo que debe hacer el venezolano en este momento, independientemente de su posición política, es querer un país mejor, ¿no? Bueno, la posición de César Pérez Viva sobre el tema electoral y político de la Venezuela de hoy. El gobierno no sale de una para meterse en otra. La empresa Kellogg's Latin American Company One Limited, subsidiaria en Reino Unido de la multinacional Kellogg's, presentó una demanda contra Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, alegando el uso indebido de la marca que antes era comercializada en el mercado venezolano y de las cuales se apropió el oficialismo. Es decir, el oficialismo, el régimen, ha puesto a vender en el mercado venezolano marcas de Kellogg's como si las fabricara Kellogg's, pero en la realidad es una producción hecha por personas vinculadas al régimen. La demanda de Kellogg's fue la conclusión lógica a una expropiación que se ejecutó en el 2018, después de que la empresa abandonara el mercado venezolano por las políticas regulatorias aplicadas por el chavismo, que terminaron asfixiando a la compañía, que dejó de ser sustentable. Tras 4 años de uso indebido de propiedad intelectual, Kellogg's, la multinacional, decidió entonces acudir a un tribunal internacional para dirimir el asunto y exigir una compensación al Estado venezolano. Un proceso que se suma a la larga lista de querellas recibidas por el CIADI relacionadas con ilícitos cometidos por Venezuela contra grandes corporaciones que dejaron de operar en el país por diversas causas. La demanda presentada por Kellogg's no es la única en 2023, mientras que en el 2022 se abrieron 3 procesos contra Venezuela. El portal informativo digital Tal Cual hizo una recopilación de cuáles eran estos casos. Uno era de High Beauty International, compañía minera de Bajo Caroní, contra la República de Venezuela, un procedimiento abierto a solicitud de empresas neerlandesas registradas en Aruba, además de la panameña Randstad, las cuales reclaman por la expropiación de su empresa y la toma forzosa de sus concesiones en territorio minero venezolano. Nakato Neve y otros contra la República de Venezuela. Se trata de Nakato, Nakama, Racana, Pimiento, todas empresas del empresario venezolano Tobías Carrero, quienes demanda a Venezuela por expropiaciones en el mercado asegurador venezolano. Entre ellas la empresa famosa multinacional de salud, de seguros. Owen, Illinois, fábrica de vidrio Venezuela. Este caso
viene desde julio del 2012, pero en el 2017 el tribunal concluyó que carecía de la jurisdicción para dirimir la controversia. La protagonista es la fábrica de vidrio Los Andes, de origen venezolano, pero adquirida a pocos meses por Owen, Illinois, una empresa estadounidense. Eso está en Valera, Estado Trujillo. Otra empresa, SGO Limited, contra República Bolivariana de Venezuela. Es la filial de Smartmatics, que ofrecía al Consejo Nacional Electoral el respaldo tecnológico de la maquinaria de votación. Parece que esas máquinas se las expropiaron a Smartmatics y ahora pues resulta que está reclamando su derecho. Todas estas demandas están en el CIADI y están avanzando, y por los vientos que sopla, todas las vamos a perder. El gobierno es como el tío borracho que lo mete a uno en problemas sin uno querer. Y esta es la circunstancia que está viviendo actualmente Venezuela en estas demandas y en estas acciones de carácter legal. Vamos ahora a escuchar este caso. Artistas venezolanos señalan su molestia frente a una acción de estafa que los viene afectando. Vamos a escuchar el caso. Yo, Fernando Irazábal, artista plástico, escultor, pintor. Cédula de identidad 1714494. A través de este video, quiero denunciar a la señora Odalis Sánchez, quien se apropió de 36 obras de mi autoría desde hace varios años. En el año 2019, mi amigo el escultor Asdrúbal Colmenares me llamó desde España felicitándome porque se inauguraba una exposición mía en la Galería Odalis el 17 de mayo de 2019. Esta exposición fue hecha sin mi conocimiento ni autorización. Y hasta la fecha no he percibido ningún pago por las obras que están en su poder. Hago un llamado al fiscal general de la República y jueces para que tomen parte en mi denuncia y en la de todos los artistas que están afectados por el delito de apropiación indebida calificada continuada por parte de la señora Odalis Sánchez. Apreciados amigos, mi nombre es Rolando Peña, soy artista plástico, bueno, reconocido a nivel internacional y nacional. Y estoy acá para hacer algo que realmente no me siento feliz en hacerlo, que es denunciar a este personaje llamado Odalis Sánchez, que en nombre del arte y en nombre del beneficio de los artistas, me estafó a mí y a muchos más artistas, pidiéndonos cuadros, etcétera, para exposiciones, para subasta, los cuales no han sido devueltos. En mi caso, ella tiene todavía en posesión cierta cantidad de cuadros de mucho valor, aparte del valor económico, el valor espiritual, que para mí es muy importante. Muchísimas gracias, espero que con esto pueda colaborar en beneficio de todos y en beneficio de que esta señora realmente, hombre, la llamen a la conducta requerida. Bueno, y parece que son varios los artistas plásticos venezolanos que han sido afectados por esta Galería Odalis, que está en España, y que dirige esta persona de nacionalidad venezolana y que ha venido apropiándose indebidamente de estas obras. Ellos están exigiendo el respeto por sus derechos y sobre todo la compensación justa que se merecen por su trabajo o la devolución inmediata de las obras que han sido manejadas, confiscadas prácticamente por esta señora. Bueno, vamos a despedirnos de una manera diferente. Vamos a presentarle este joropo que me gustó bastante y que habla de la visión de la Venezuela que queremos. Todo el trabajo en equipo de Siempre Venezuela para todos ustedes. Los invito para mañana para que estén pendientes de una nueva edición de Siempre Venezuela. Escuchemos el tema. Chao, que la pasen muy bien. Feliz noche.
Escucha bien, Venezuela, llegó el tiempo de despertar. Maduro puede decir lo que quiera en realidad y de ninguna manera mi voto lo hará ganar por ser un pote de humo. El pueblo lo juzgará. A todos él cree pendejos y bolas no parará. Él cree que no hay razones para sus errores nombrar. ¿Cómo es que él no va a saber que su entorno es de maldad? Y esto ya ha llegado el colmo, esto no se aguanta más. No tiene excusa el gobierno de este sistema infernal en el que vive su pueblo, que no se puede perdonar. Y en elecciones nos vemos, el pueblo te sacará. Disfrazada de humildad, se recupera la patria con vientos de libertad. No volveremos a verlos decir en ningún lugar que Venezuela es de ellos y que jamás volverá la libertad de escoger a quien nos gobernará. Eso se acabó, señores, pónganse a trabajar. Se les acabó la rochela, que pronto les va a llegar una braga anaranjada y una celda bien pepiá, para que vivan como reyes esta triste realidad que ustedes fomentaron con robarse tanto real. Y mucho carajo, arriba mi arpa. Saber cómo viven tus ministros, tus gobernadores y alcaldes, tus familias y compadres, y hasta parecen un bagre de tanto que han comido. Es que ya no disimulan cuán grandes son sus agallas, les queda muy poco tiempo, ya queremos que se vayan, ya no busquen más culpables. Venezuela ya no aguanta buscando culpables baratos de 3.000 millones y más, porque si caen los grandes el pueblo se va a rechar y no será un caracazo como en mucho tiempo atrás, será un gran estallido que el mundo puede escuchar y gritarán a los vientos: Venezuela dijo ya. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.